vida. Queremos saludarles con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para nosotros es una gran bendición poder estar este día con todos ustedes a través de esta su emisora Radio Manantial de Vida, una palabra para el sediento en 106.4 FM, transmitiendo desde Castellón para el mundo entero la poderosa palabra del Señor. Y también saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales en vivo como el Facebook. Que Dios les bendiga a todos de una manera poderosa y especial. Saludo también a mi amado hermano Oscar Giraldo. Dios le bendiga, hermano Oscar. Dios lo bendiga, pastor. Gracias por la invitación, pastor. Amén. Dios bendiga también a nuestro hermano Víctor Maya. Dios le bendiga, pastor. Que son, buenas noches. Amén, son nuestros hermanos que van a estar compartiendo con nosotros este hermoso programa. Y en los mandos tenemos a nuestro hermano Kevin Ospina, que Dios le bendiga de una manera especial. Ese es nuestro técnico aquí en la iglesia para las transmisiones en vivo a través de Facebook y en la radio también en FM. Dios le bendiga a todos de una manera especial. Bueno, mis amados, queremos centrar este programa en la obra misionera, ya que estamos viviendo esta semana misionera. Empezamos desde hoy lunes, porque el día sábado tenemos nuestro gran culto de ayuno de las misiones, una bonita labor y un bonito culto que se hace a nivel mundial en esta obra preciosa del Movimiento Misionero Mundial. Y aquí en España estamos todos los pastores y las iglesias del Señor, pues haciendo nuestros programas radiales y las actividades toda la semana en la iglesia respecto a la obra misionera, en ayuno, en clamor. Hoy tuvimos el culto de oración y todo el culto fue centrado en la obra misionera, clamando por los misioneros que Dios tiene aquí en España, que Dios tiene en Europa, que Dios tiene en el mundo, pidiendo a Dios el respaldo, la ayuda, la bendición, porque sabemos que Dios ha llamado a estos obreros, los ha capacitado, los ha puesto en un lugar específico a cada uno de nosotros, pero necesitamos ese respaldo de Dios, esa ayuda de Dios, y también que el pueblo sienta esa visión, sienta esa carga de impulsar esa bendita obra de Dios. Así que hoy este programa está dirigido especialmente a la obra misionera, porque nosotros somos misioneros. Amén. Ya que estamos en una obra misionera y Dios ha puesto en nosotros ese corazón misionero, ese deseo de servir y honrar a Dios. Para los hermanos y amigos que nos escuchan aquí en Castellón, nuestros teléfonos de contacto son 964-86-1501 y el 640-225-085. Allí pueden enviarnos también su WhatsApp de voz, WhatsApp escrito, o llamarnos a nuestro teléfono en vivo 964-86-1501. También puede reportarse los hermanos que nos están escuchando y viendo a través del Facebook. Pueden escribirnos allí en nuestra página de la obra aquí en Castellón. Así vamos a dejar a nuestro hermano Oscar, que nos tiene también primeramente con palabra de saludo y también hablarnos de un gran misionero de Dios que él nos va a explicar en esta hora. Así es, pastor. De todos modos, queremos agradecer a todas aquellas personas que nos escuchan y pues que nos colaboran por este medio en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que hay mucha necesidad del pueblo y que como Dios nos manda en su palabra que tenemos que predicar el evangelio, que no tenemos simplemente que guardar todas aquellas hermosas que Dios, todas aquellas cosas que Dios nos ha regalado por su misericordia. Yo quiero hablarles, queridos hermanos, de Spurgeon. Este fue un gran predicador del siglo XIX. Es un gran ejemplo, pues, a nivel de Europa y del mundo, porque aún todo lo que he leído, yo pienso que aún es el ejemplo que ha de seguir. Entonces vemos que Spurgeon dice que nació en Inglaterra, en Kelvedon, Essex, el 19 de junio del 34. Dice que él se bautizó el día 6 de enero de 1850. Dice que recibió el bautismo por inmersión en el río Lark, en Isleham.
el día 3 de mayo de 1850. Dice que él predicaba, pastor, cuando se convirtió, que no tenía iglesia, sino que él predicaba alrededor de los parques. Sentía esa devoción, sentía ese anhelo de decir, como vemos cuando nos habla la Biblia, de aquel hombre que iba en el carruaje, ¿no, pastor? Que le dijo, ¿y por qué no me bautizas de una vez? El eunuco. El eunuco. Pues vemos cómo este hombre... Etíope. Exacto, vemos cómo este hombre sentía esa necesidad, esa transformación de lo que Dios había hecho en su vida, y decía que él lo que hacía era predicar en los parques. Entonces, de pronto, duró un año más tarde, dice que aceptó una invitación a una iglesia para predicar. Entonces, vemos que Dios transforma y nos capacita a todos los que queremos, pastor. Amén. A todas las personas que queremos predicar, queremos realmente evangelizar. Y dice que el éxito de este hombre era la soberanía de Dios y la influencia del Espíritu Santo en él. Dice que fue el primogénito de 16 hijos, pastor. Poder de Dios. Increíble. Yo lo leo y digo el nombre de Jesús. Pero la sorpresa de todo, pastor, es que su abuelo era pastor y asimismo su padre. Dice que su padre se fue a vivir y lo dejó con el abuelo. Entonces él, su padre dice que llevaba la contabilidad de una empresa de carbón. Entonces, mientras eso, él llevaba también pues la iglesia en una ciudad muy cercana, pues donde él trabajaba. Dice que fue enviado a vivir con su abuelo, y el abuelo también era pastor. Dice que el abuelo tenía una iglesia independiente y durante la semana era agricultor y los domingos predicaba. Entonces dice que hizo esto durante 50 años. Un hombre forzado. Amén. Entonces Trabajador. ahí sacamos la conclusión, o saco yo la conclusión, que más adelante vamos a hablar, de que Spurgeon hablaba mucho sobre el campo. Decía que le gustaba mucho la primavera. Amante de la agricultura. Amante de la agricultura, aunque no era el agricultor, Sí. era su familia, pero a él le gustaba mucho el campo, y vemos cómo predicaba por metáforas a raíz de la Levanta tus manos agricultura, al cielo. a raíz del tiempo. Del conocimiento que había Señal adquirido de que quieres que pequeño luce con tus su abuelo. manos. Amén. Entonces, Spurgeon, un hombre de Dios. Dile a través de este un predicador coro, de la heme aquí, palabra, envíame a mí, tremendo. Señor. Cuentan que cuando este hombre predicaba, la gente se agarraba de los asientos, porque creía que se abría la tierra y se los tragaba gloria a Dios. el infierno, ¿no? Y era una palabra poderosa, una palabra de Dios. Yo tuve el privilegio de estar en Londres y estar en el centro metropolitano donde él predicaba. Y observa el balconcito donde él predicaba, y hay una biblioteca en ese lugar, y la fachada, a pesar de tantas bombas que cayeron ahí en Londres, la fachada y los cimientos nunca se tocaron. Dios guardó ese lugar, y ese lugar está intacto como la fachada cuando predicaba Spurgeon en ese lugar. Y bueno, Dios me dio ese privilegio, esa bendición. Oh, me tomé santo, una foto con gloria el a busto Dios. de Spurgeon, y hay una biblioteca allí, y hay un ambiente allí muy bonito, ¿no? Está cerca de nuestra iglesia allá en Londres, y de la historia de ese hombre, sus escritos, sus predicaciones, sus sermones, todavía los leemos porque nos llenan de conocimiento y de esa gracia que Dios le dio para ministrar la poderosa palabra. Pastor, y lo más increíble y lo que estamos hablando es que Dios, como dice en su palabra, pidámosle sabiduría que Él nos la da. Dice que este hombre, pues lo único que hacía era desde pequeño leer los libros de teología de su padre y de su abuelo. Entonces dice que cuando tenía 11 años de edad asistió a una escuela de Colchester, y más tarde pasó 2 años en una escuela de Maidstone. Posteriormente se convirtió en ayudante de maestro en una escuela de Cambridge. Entonces realmente el pastor, lo que dice aquí es que él no estudió realmente, pues como decir, en una universidad, sino simplemente se instruyó con su padre, se instruyó con su abuelo, y dice que enseñó en una escuela muy famosa de una ciudad universitaria. Entonces dice que nunca asistió a una escuela de teología. Entonces dice que en una ocasión se le había conseguido una cita con un prestigioso teólogo,
y ahí entonces vio que el conocimiento de él era realmente, pues, no era normal, que era algo divino, algo la gracia de Dios. La gracia de Dios, muy bien. Entonces, Dios quien capacita. Entonces dice que predicaba en una iglesia muy pequeña, pero realmente lo mandaron a predicar a una iglesia más grande y decía que no había sitio donde sentar a la gente. Era tanta la bendición que regaba este hombre, que era increíble. Una influencia tremenda. Tremenda, ¿no? en el nombre de Jesús. Lo que es la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Pero gente que con unos principios humildes, con muchas adversidades, que nos queremos centrar en la historia de estos hombres, porque están marcados por una época de depresiones económicas, de guerras, de grandes necesidades, pero hombres que le creyeron a Dios, que no tenían la tecnología que hoy nosotros tenemos, no tenían los medios de comunicación que hoy nosotros tenemos, no tenían los medios de transporte que hoy nosotros tenemos, y no tenían quizá los recursos económicos, ¿verdad?, que hoy pues el mundo tiene, pero tenían algo que fue que le creyeron a Dios, y le obedecieron a Dios, y aceptaron el reto de Dios, y fueron y asumieron la responsabilidad de ese deber, de esa vocación que estos hombres de Dios sentían, de predicar la palabra de Dios. Como decía nuestro hermano, empezó por las plazas, luego Dios los fue ayudando, los fue bendiciendo. No pasaron por una escuela teológica, por cuestiones de necesidad, por cuestiones ajenas a su voluntad, pero al ser llamado de Dios, por eso es que es importante que el misionero sea llamado por Dios, porque si tiene ese llamado, el misionero no se va a quedar atrás, no se va a quejar, no se va a desanimar, no se va a volver atrás, no va a venir derrotado, porque ha creído en un Dios poderoso, en ese Dios que le trató, en ese Dios que le ministró, en ese Dios que le llamó, en ese Dios que le capacitó y le envió, porque prácticamente fue un autodidacta, podríamos decir, pero no deja de ser el Espíritu Santo quien le daba la sabiduría, quien le daba la gracia, amén, porque nosotros por nuestra propia cuenta, a nuestras propias expensas, pues vamos condenados al fracaso, pero cuando dependemos del Dios que nos ha llamado, ese Dios nos va a respaldar, Él nos va a dar la gracia, es el Espíritu Santo que pone la palabra adecuada, sazonada, para restaurar a un alma, para restaurar un hogar, para restaurar a un pecador. Entonces, eso es lo que hoy en día el mundo necesita. Hoy en día ya esa vocación, ese llamado, ese deseo de servir a Dios desinteresadamente, sin buscar la fama, sin buscar el reconocimiento, el apósito, el calificativo de los demás. Entonces la gente ya como que no desea entregarse a Dios, amén, ya como que quieren servir a Dios, es en los altares, es donde hay miles de personas, es donde le atiendan bien, es donde le reconozcan, es donde le den unas palmaditas por la espalda. Allí la gente quiere ir a predicar, pero estos hombres predicaron en los lugares más deprimidos de la sociedad, a los más desfavorecidos. Hoy en día los predicadores van buscando la buena ofrenda, van buscando las comodidades, van buscando la fama, pero estos hombres eran hombres que de verdad predicaban a Dios desinteresadamente por el llamado, por el fuego misionero que había en ellos, por el deseo de entregar su vida a Dios sin importar nada a cambio, como la historia misma de ellos así lo dice, que rechazaron cualquier cantidad de ofertas económicas que le hicieron por estar en el sitio donde Dios los puso, como tenemos el caso de Guillermo Carey, que nos va a hablar nuestro hermano Víctor Maya acerca de este misionero también que cruzó los mares para llegar a la India y predicar la palabra de Dios, dejándolo todo prácticamente tirado por obedecer a Dios y sembrar la palabra en una tierra desconocida, en una cultura y lengua desconocida para él. Amén. Buenas noches, queridos oyentes. Saludamos a todos nuestros hermanos oyentes de Radio Manantial de Vida. Bueno, este Guillermo Carey nació en Inglaterra, pastor. Amén. En el 1761. Desde
desde pequeño sintió una gran pasión por la naturaleza. Es lo mismo que este hombre que hemos hablado, que le gustaba la primavera, le gustaban las flores, le gustaba... Este hombre también le gustaba la botánica y le gustaba la naturaleza. Y al mismo tiempo se caracterizaba por su persistencia, por lo que él aprendía siempre, terminaba lo que empezaba. Él, a fuerza de intuición y a fuerza de sudor, él no dejaba las cosas medio hacer, sino que él la terminaba, siempre la terminaba. De hecho, él, como perseveraba, fue esta distancia lo que le ayudó a tener el título de padre de las misiones modernas. Sí, fue el padre Guillermo Carrey, conocido como el padre de las misiones modernas. Un hombre con un ejemplo tremendo. Se sirvió a Dios junto a su esposa. Ella en esos viajes misioneros fallece, ¿verdad? A causa de disentería, una enfermedad que afectó su vida. Pero este hombre no se quedó allí. Él siguió, exploraba también la naturaleza, pero sembraba la palabra del Señor a todas esas tribus. Pasó varios meses en un barco viajando desde Inglaterra hasta la India. Amén. Pero ese tiempo que él, en el cual él le tocó viajar, amén, en esos barcos, pues él no lo desaprovechaba. Él allí logró aprender idiomas que eran nativos de la India. Amén. Con el único propósito de traducir la Biblia a esas lenguas, a esos idiomas. Y lo logró. Creo que logró más de 30 lenguas, poder traducir la palabra del Señor para sembrar la palabra a esas personas. Cuando él llegó a la India, prácticamente llegó hablando en algunos idiomas de allá que se hablan en esta gran nación. Y gracias a esa bendición, porque eso no es algo natural tampoco, una gracia que Dios le dio para aprender todos esos idiomas. La Biblia dice que hay muchos idiomas en el mundo, pero ninguno de ellos carece de significado, de interpretación, ¿no? Porque de Dios son los idiomas. Amén. Pero viendo los recursos que estos hombres de Dios disponían, eran muy escasos. Eran recursos que humanamente hablando eran prácticamente nada si los comparamos hoy en día. Hoy en día un móvil tiene 1000 veces más tecnología que las que esas personas que se entregaron a Dios tenían para comunicarse, para predicar, para hacer la obra de Dios. Pues hoy nosotros que tenemos estos medios que por la gracia y la misericordia de Dios Él nos ha dado y hemos alcanzado para esta bendita obra de Dios, pues lo aprovechamos para llevar este mensaje, para llevar esta palabra a todo el mundo, a todo aquel que no ha alcanzado a escuchar de un Cristo poderoso, de un Cristo que cambia, de un Cristo que transforma. Pues como Guillermo Carrey, Dios sigue buscando personas esforzadas y abnegadas. Este hombre, pastor, también evangelizó 41 años en el extranjero y tradujo las Sagradas Escrituras, más de 30 lenguas. La transformó, más de 30 lenguas. La palabra es la misma, pero la lengua es diferente. Este hombre lo hizo en más de 30 y tantas lenguas. Eso es una gran bendición, porque hoy en día con un móvil, pues prácticamente uno se puede comunicar con otra persona y tenemos también el idioma universal que es el inglés. Pero allá en la India, bajo esas circunstancias, en un lugar tan pobre, tan humilde, más para la época, una depresión económica profunda, personas altamente necesitadas, este hombre les llevó, con la ayuda del Señor, una palabra de esperanza, una palabra de bendición, porque eso es el Evangelio. Amén. El Evangelio es esperanza, es bendición, eso es lo que lleva un misionero. Un misionero pues se encuentra con muchas adversidades, muchos
o cosas antagónicas, ¿no? Problemas, enfermedades, porque cuando estamos hablando de un misionero, estamos hablando de una persona que ha dejado su país, ha dejado su familia, ha dejado muchas cosas atrás para irse a un lugar a predicar la palabra de Dios. Como en la palabra del Señor tenemos muchos ejemplos, ¿no? En las escrituras de hombres que se fueron de una nación a otra, como el caso de Jonás. Aunque Jonás fue un personaje muy particular, pues no dejó de ser un misionero que llevó un mensaje a una nación pagana, a una nación impía, pero que a través de esa palabra tan sencilla, que es que Dios es tremendo, Este hombre no se necesita un mensaje, de verdad, de unas profundidades ultras, no sé ni cómo decirlo, sino que con un mensaje tan sencillo de Dios, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dios tocó los corazones, tocó las vidas, tocó los gobernantes de esta ciudad tan grande como Nínive, más de 120,000 personas en ese lugar, y todas se convirtieron a Dios. Fue algo muy especial. Pastor, pero también es increíble ver lo que nos cuenta la Biblia cuando dice que el Señor les dice que vayan, pero que no lleven nada. Eso yo digo, Señor, en nombre de Jesús, ¿cómo vemos cómo estos misioneros, pastor, se van realmente con la visión de lo que Dios les ha mandado? Porque se van, como tú dices, se van sin nada, dejan a su familia, dejan su país, dejan todo lo allegado y realmente no se van a la vuelta de la esquina. Es que se van a kilómetros y horas de avión y simplemente, como dice la palabra, se van. No, lo único que dice la palabra que tengo, como lo confieso, que digo yo que muchas veces es que si no te reciben, sacude tus pies y sal de ahí. Es la único, es lo único como desalentador que les dice, porque el resto le dice como si, tranquilos, yo voy a estar con ustedes, tranquilos, si yo los mando, yo voy a estar. Por eso, pastor, cuando tú decías que había muchos pastores que ahora lo que pretendían era la fama y lo que pretendían era todo el dinero y las cosas, vemos como hay pastores que realmente Dios pues los ha mandado, realmente han sido bautizados con el Espíritu Santo, que yo creo que es una forma de prepararlos para lo que el poder, viene. la autoridad que Dios delega. Muy bien. Y después de que el Señor les da ese poder, pues son influenciados para que el saber de alguna manera y tener esa seguridad del que el Señor los ha mandado, que no Así tienen es. miedo, pastor, que dice, que ven el mapa y dice, aquí he tenido un sueño, el Señor me ha mandado aquí, yo voy a orar para que el Señor me conteste, y se van abriendo las puertas, pastor, y realmente esos hombres son puestos donde el Señor los ha mandado. El común denominador de los misioneros de la historia eran personas que se iban a los lugares más necesitados del mundo, ¿no? Que se iban por lo menos a Norteamérica, los indios, se iban a la India, se iban al Congo, al Cuerno de África, qué fuerte. África Central. No se iban a países donde ellos decían, bueno, aquí hay una buena ofrenda, aquí voy a construir una buena iglesia. No, ese impulso, esos hombres iban a los lugares donde realmente había una necesidad, no solamente espiritual, porque había también una necesidad profunda, económica, social, ¿no? Pero ese es el llamado del verdadero misionero. Amén. Y ahí, Aquí este hombre, con 12 años, memoriza y vocaliza el latín, de edad de 12 años, y ya para abrirse al mundo. Ya con 12 años él tenía el corazón para abrirse, para que se abriera él al mundo. entregar su vida a Dios. Exactamente, abrirse al mundo. Y de hecho, en la India también, pues aprendió a hablar en los idiomas de eso. Hay idiomas cerrados ahí. Y eso es tremendo, hermano, porque ir a ese lugar, a un lugar que uno sabe que lejos de ir a tener algún medio, pues va a ir a pasar necesidad. Amén. Esa gente enfermó muchas veces. De hecho, Guillermo Caray murió también golpeado por la disentería, ¿verdad? Y entonces ese hombre
pues las pasaron absolutamente mal. Claro. Como estos hombres que fueron a África y llevaron la palabra de Dios, murieron la mayoría de ellos de malaria y de muchas enfermedades. Pero hoy en día la gente quiere ir a los países del primer mundo. Allá tienen el llamado de Dios, ¿no? Y no estoy diciendo que no sean misioneros. Cuando el misionero es llamado por Dios genuinamente, pues Dios, si lo quiere llevar a un país del primer mundo, lo lleva. Y no significa que no va a haber problemas. Son otros problemas, son otras situaciones, se enfrenta a otras luchas, ¿no? Pero si es llamado por Dios, Dios lo va a bendecir y lo va a respaldar. Amén. Y hoy es un misionero igual que en África. Pastor, que si estuviera en la India, lo que pasa es que la gente, no estoy hablando de la gente, hay mucha gente que quiere venir a los países del primer mundo y ni siquiera quieren venir a abrir una iglesia, a pagar el precio, sino quiere que se le entregue ya una iglesia, que se le entregue ya un local, que se le entregue ya unas almas, ¿no? Entonces, el verdadero misionero tiene el deseo y es un reto. Yo pienso que si Dios lo pone a uno en un sitio para servirle, y supongamos que allí nunca se ha abierto nada, que allí ha sido duro, pues es un reto de Dios bonito para uno, para Dios decirle, yo te voy a bendecir aquí porque voy a demostrar que yo te he llamado, que yo te he capacitado, ¿no? No es para que nosotros nos hagamos de un nombre, ni nos hagamos de, oye, sí, Dios sí me va a ayudar a mí, no, es por la misericordia y la gracia de Dios. Pero si el lugar es duro, también es un reto bonito decir, bueno, aquí tiene que pasar algo, aquí tiene que suceder algo, amén. Aquí Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas y Dios lo hace, hermano. Pastor, pero si estamos hablando de la persona que es misionera, en mi caso, mis pensamientos es que para mí es más duro predicarle a la persona que está bien, no a los del mundo, porque realmente Dios a estas personas pues de alguna manera trata más fuerte y tienen más necesidad de Dios, porque realmente pues les falta la comida, les faltan muchas cosas. Y en cambio cuando tú vas a un país en Europa, etcétera, que lo vemos que realmente pues tiene comodidades, es más difícil. Sí, porque el corazón del hombre se endurece. Es más duro. Entonces, cuando las naciones se enriquecen, le dan la espalda a Dios. Claro, entonces yo pienso que ahí es la equivocación de esas personas que piensan que si venga a Europa o a España o a Italia o a Francia, dicen, no, ahí es que es al revés. Yo pienso que será más duro porque la vida ese misionero está pensando en la parte económica. Claro. Pero aquí hay otras luchas. Claro, ¿no? muy bien. Hay que luchar contra principados, contra potestades, contra el ateísmo. Es más duro, pastor. Contra el libertinaje, contra la inmoralidad. Situaciones que el diablo está entronado en estos lugares, pero Dios ha ido destruyendo todos esos tronos antagónicos y todos esos principados de las tinieblas y ha dado victoria, y muchas almas, incluso nativas, como es el caso de nuestro hermano Víctor, que es español, pues ha venido a los pies de Cristo. Amén. Él y su familia. Eso es una gran victoria. Pero las luchas en un lugar o en otro, pues son duras. Son tremendas, como decía nuestro hermano Oscar, por lo menos en el tercer mundo, pues la gente es más sensible a Dios, es más sensible a las cosas del Señor. No es igual en un hospital a donde una persona está en las puertas de la muerte, vamos a hablarlo así, que tú le hablas de Cristo y quiere saber de Cristo y se entrega a Cristo. El hermano pues lo dice con propiedad porque es un hombre que se la pasa visitando los hospitales, orando por los enfermos, y Dios le ha dado la victoria de muchas personas que están a la hora de la muerte, se convierten, se salvan, se van al cielo, con Cristo, se mueren a la hora, a las 2 horas, al día, a los 2 días, a la semana, y bueno, han muerto con el Señor, y es una gran bendición. Eso es una obra misionera, ¿no? Aquí mismo dentro de la ciudad de Castellón, pues es una gran bendición, y que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano, porque es una labor muy bonita. Y como dice el hermano, el hombre cuando está en necesidad, cuando está en problema, cuando está a las puertas de la muerte, pues su alma anhela escuchar a Dios, aunque toda la vida le haya rechazado, aunque muchas personas también a la hora de la muerte pues tienen su corazón endurecido y no quieren saber nada de Dios, ¿no? Pero en su mayoría hay personas que se sensibilizan ante esa situación, ante esa afrenta, dándose cuenta que ni el dinero ni ninguna otra cosa puede ayudarles, sino solo el Creador de los cielos y de la tierra. Y ha pasado, como dice nuestro amado hermano. Entonces, en la necesidad, por eso cuando hay seísmos,
hay tsunamis, cuando hay, en el caso como hubo en España, que gracias a Dios se está recuperando esto, cuando hubo esta crisis económica, la más profunda después de la Segunda Guerra Mundial. España no había pasado por una crisis tan profunda como esa. Hubo algo muy triste, muy tremendo, muchos suicidios, más de 30.000 suicidios en España a causa de la crisis, de personas que lo perdieron absolutamente todo. Pero antes de la crisis, uno salía a predicar la palabra y la gente le tiraba el tratado por la cara. Le decía, nosotros no necesitamos aquí a eso. Nosotros no necesitamos a Dios aquí, se lo digo con propiedad. A mí me pasó. La gente me decía, nosotros no necesitamos a Dios. Hemos salido adelante sin Dios. Ustedes, los suramericanos, los africanos, sí necesitan a Dios, pero nosotros hemos salido adelante sin Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? David le dice que Dios va a conmover los cimientos de la tierra, Amén. Los cimientos de las naciones. Y uno de los cimientos de las naciones del primer mundo es la economía. Ellos sacan pecho por la economía, ¿no? Pero cuando esto se estremeció, nosotros empezamos a ver la gloria de Dios. Empezamos a ver los locales, empezamos a ver las almas rendidas a Cristo. Ya la gente uno le predicaba y le escuchaba más. Ya la gente escuchaba la radio, ya la gente visitaba las iglesias. Pastor, hoy en día, aquí en los países de Europa, se le regala una tablet para los reyes a un niño y al momento ya ellas se hartan. Pero un simple muñeco que tú regales a un niño del tercer mundo, la sonrisa lo agradece, y uno disfruta con la sonrisa. ¿Por qué? Porque no tienen nada y el que lo tiene todo le falta lo principal, la presencia de Dios. Sí, entonces aquí la gente, bueno, empieza a tener otra vez, a recuperar su estabilidad económica, social, pero como salen por las noticias, la gente están hablando de la última epidemia. Estaba leyendo una estudia en el periódico, la última epidemia en Europa ya no es la obesidad, sino es la soledad. Amén. La sensación de sentirse solo. Claro. Las almas se sienten solo. Europa sufre de depresión y España encabeza la lista en Europa de bajas por depresión. Amén. La gente sufre depresión, usted los ve entristecidos por la calle, pero dice, pero lo tiene todo. Tiene la parte económica, tiene la parte social, tiene bienestar económico, pero no tiene a Cristo. Amén. Entonces, esta necesidad, esta soledad, Dios está buscando esos hombres y mujeres dispuestos a servirle, a llevar una palabra a través de los medios de comunicación social, a través de la radio, a través de las redes sociales. ¿Cuántas personas no usamos las redes sociales? Pero muchas veces la gente usa las redes sociales para darse a conocer. Ellos, y ni siquiera se identifican como hijos de Dios, ni siquiera son capaces de compartir un mensaje o un programa como estos, porque ahí hay amigos que necesitan escuchar a Cristo. Nosotros, pues, tenemos el deseo de servir a Dios y estamos haciendo nuestros modestos esfuerzos para alcanzar las almas a través de los medios de comunicación social, con la ayuda del Señor, como Dios pues, nos va permitiendo. Pero deseamos, clamamos y oramos a Dios para que Dios levante nuevos misioneros, hombres como Guillermo Carey, hombres como Spurgeon, hombres como John Hus, y así sucesivamente podríamos hablar de grandes misioneros de Dios del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX que fueron por el mundo y llevaron la palabra del Señor a cuantas miles, incluso millones de personas, y dejaron un legado de integridad, de que se puede servir a Dios. Simplemente hay que creerle a Dios, creer a la palabra de Dios y llevar el mensaje, que lo demás lo hace el Señor. Entonces hay que seguir clamando por esos misioneros, por esos obreros, para que Dios siga levantando nuevas vidas, nuevos jóvenes, nuevas generaciones, porque estamos viviendo en un mundo que se levanta una generación cada vez más impía, más inmoral, más ajena a las cosas de Dios, por culpa del ateísmo, del evolucionismo. Pastor, la gente está por el dinero, sí, por el materialismo, el secularismo. Y dice, había un programa en la televisión que se llamaba
los ricos también lloran. Pues los ricos lloran más que los pobres. Mucho más. Son más infelices. Porque tiene de falta lo principal, la presencia de Dios. Y ponen el dinero por encima de Dios. Entonces Dios podría enviar un ángel a aparecer sin predicar el evangelio, pero nos ha dejado esta labor tan preciosa a nosotros, Amén. los que le conocemos. Amén. Ya vino un misionero y le habló a nuestros padres, en mi caso, y conocieron al Señor. Amén. Amén. Pero nosotros podemos y debemos asumir esa responsabilidad hoy en día. Amén. De servir a un Dios poderoso, a un Dios glorioso. Así que debemos seguir clamando, pidiendo a Dios por los misioneros que Él ya tiene. Amén. Porque un misionero se enfrenta a muchas luchas, porque el diablo ataca a los misioneros, Amén. Ataca a la obra misionera, sobre todo aquellos hombres y mujeres que llevan la verdad, sin miedo, que llevan la doctrina, que llevan la palabra con la autoridad de Dios, que llevan la palabra de Dios tal y como está escrita. Viene el enemigo con espíritus de enfermedad, que el Señor los reprenda. Amén. Espíritus de muerte, que el Señor los reprenda. Con espíritus de disensión, de problemas en las iglesias, que el Señor los reprenda. Entonces debemos orar cada día por estos misioneros, hombres y mujeres de Dios y sus familiares, para que Dios les dé victoria. Amén. Para que Dios les dé la gracia. Amén. Para que cuando prediquen la palabra, la prediquen con denuedo, con autoridad. Amén. Que las almas sean compungidas y vengan Amén. A los pies de Cristo. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración, nuestro clamor, nuestro exhorto a toda nuestra audiencia, amigos y hermanos, que debemos seguir clamando por la obra de Dios, por la obra misionera, y sobre todo en esta semana que es especial, hasta el día sábado, que tenemos nuestro gran culto de las misiones, de ayuno, de oración, Amén. De clamor, actividades especiales en toda España y en todas partes del mundo, pues que queremos un avivamiento poderoso de Dios. Amén. 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 Estamos viviendo en un mundo donde cada uno defiende su supuesta verdad, cada uno defiende su supuesta ideología, pero nosotros vamos a defender nuestra fe, vamos Amén. A defender el evangelio de Dios, Amén. Con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, con el poder de la palabra de Dios y sobre todo con el poder del nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Yo quiero concluir, pastor, que pienso yo que todos estos hombres han tenido detrás de ellos pues personas que han sido pues baluartes en la oración. Guerreros de oración. Sí, aquí dice que Spurgeon ha tenido a su padre, a su madre, a su abuelo, y ahí vemos cómo la oración prevalece pues para que un hombre se forme. Por eso desde aquí yo quiero de alguna manera incentivar a todas aquellas personas que nos escuchan, que tienen hijos, que sepan que cuando nosotros presentamos al altar esas palabras, para Dios no se quedan vacías, porque los hemos presentado pues para Él, para saber que algún día, aunque se hayan descarriado o estén en rebeldía, pues sabemos que la oración de un padre puede más, que no nos tenemos que desanimar, sino que al contrario, en esta semana podemos pensar que nuestros hijos realmente pueden ser predicadores, realmente pueden ser Amén, Dios los puede tomar en cuenta. Amén, hay que clamar por ellos. ¿Por qué no? Sembrarles la palabra desde niños, pedirle al Señor que si Él tarda en venir, que los tome en cuenta. Amén. Que Dios los guarde de las fieras del mundo, de los pederastas y del ateísmo, que toda esa información que reciban en los colegios que no entre en ese corazón, sino que sean repelidos en el nombre de Jesús. Ese es nuestro clamor, nuestras oraciones, y enseñarles la palabra, y antes de que le enseñen cosas, ¿verdad?, antibíblicas y diabólicas, porque no es otra cosa como el evolucionismo, pues nosotros debemos sembrarle antes la palabra. Amén. Para que cuando reciban esa información sea repelida en el nombre poderoso de Jesús. Así pues, antes de terminar, quisiéramos hacer un clamor Amén. Por la obra misionera, por todos los misioneros, para que Dios los bendiga, para que Dios les dé victoria, para si están en enfermedad, para que Dios los sane, Amén. Y para que Dios avergüence toda obra antagónica, y que la palabra de Dios sea ministrada donde quiera que estén esos hombres de Dios, Amén. Y sea respaldada con denuedo. Así que vamos a clamar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, en este hermoso programa
dedicado a todos los misioneros del mundo, hombres y mujeres que lo han dado todo, que han creído en ti, que han ido en obediencia a ese llamado, que han sentido en sus corazones y han ido a diferentes lugares y ahora están en ese campo de trabajo, peleando la batalla, luchando en medio de la adversidad, en medio del ataque, en medio de la escasez, en medio de la soledad, en medio de luchas internas y externas, Señor. Amén. Pedimos por estos hombres, por estas mujeres, por sus familias, Señor amado, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que los llenes de tu gracia, de tu poder, para que les des vida, salud, fuerza y fortaleza. Amén. Y la unción de tu Espíritu esté sobre ellos, para que cuando abran la boca y prediquen esta tu palabra, vaya con denuedo, con autoridad, que sean, Señor, confirmada esa palabra con prodigio, con señales, Señor, con milagros y portentos, para gloria y honra de tu nombre, para testimonio, Señor, de aquellos que no creen, de aquellos que son, Señor, incrédulos, que dicen que tú no existes, Señor, pero tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Y tú eres Dios de poder. Amén. Y te pedimos por los misioneros que tú has traído aquí en España, Señor amado, especialmente por nuestro amado supervisor, reverendo Carlos Medina, amén, nuestra pastora Marbeli, amén, todos sus hijos, Señor. Amén. Te pedimos tu bendición sobre este hombre, esta familia tuya, mi Dios. Amén. Llénalos de poder. Llénalos de gracia, llénalos de tu unción, Señor, Padre, y ayúdalos cada día, en cada batalla. Padre, tú le has dado victoria, pero queremos una mayor victoria sobre esta familia misionera, Señor amado. En el nombre de Jesús, mira los pastores de Oviedo, el pastor, Señor, aleluya, Osvaldo Romero, su amada esposa, la pastora Keila, sus hijitos. Sí. Bendice esta familia misionera que ha venido desde Venezuela a predicar tu palabra, y están allí, Señor, con su mano en el arado. Guárdalos, ayúdalos, respáldalos, Señor, dales victoria en el nombre de Jesús. En cada proyecto en su vida sea bendecido por el poder de tu nombre. Nuestro pastor Salomón, su esposa Aura, que han sido instalados en Sevilla, Señor, que van a empezar esa labor misionera al sur de España. Pido también tu bendición sobre sus vidas. Ayúdalos, respáldalos, dales fuerza, dales salud, Señor, y victoria grande. A los pastores de Valdepeña, pastor Luis Montes, su amada esposa, pastora Esther de Montes, su familia, sus hijos, bendícelos, Señor, que están allí en esa labor misionera, allá en Valdepeña, en Ciudad Real, en los Campos Blancos que tú has abierto alrededor de este pueblo, Señor. Tu bendición, tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, dándole victoria, salud, fuerza y fortaleza, Señor. Cada misionero, oh Dios de gloria, sea bendecido por el poder de tu Espíritu Santo. Nuestro pastor Carlos Contreras, amén, Señor, allá en Suecia, bendice este hombre, bendice sus hijos, bendice su esposa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Entrégale todos esos países escandinavos, Señor amado, de que sea todos esos países, Noruega, Señor, todos esos países nórdicos como Dinamarca, Señor amado, en el nombre de Jesús, sean entregados, Señor, Suecia, para tu bendita obra, mi Dios, por el poder de tu nombre, te lo pedimos y te damos gracias, oh Padre. Y todos estos misioneros, Señor, y nuestro pastor misionero aquí en Europa, el pastor, Señor de gloria, José Arturo Soto, bendícelo, ayúdalo, dale fuerza y fortaleza cada día, Señor, amén, que cuando él venga en estos lugares tú lo sigas usando, amén, con poder, con autoridad, Señor. Guarda a sus hijas, su esposa, sus nietos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Todos los misioneros, obreros de esta bendita obra tuya a nivel mundial, Señor. Aleluya, nuestro amado pastor también, Samuel David Mejía, amén, que tú le has dado la oportunidad de estar por aquí, Señor, pero que está supervisando tu obra en el Asia. Amén. Dale victoria, guárdalo, bendícelo en cada viaje, Señor, guíalo hacia la victoria, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos los pastores, oficialidad y obreros del Señor en todas partes, en cualquier rincón del mundo, donde están con integridad de corazón, Señor, y en obediencia a ese llamado y a tu bendita palabra,
pedimos tu respaldo, Amén. tu bendición, tu ayuda, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, que seas tú salvando las almas y llamando de esas almas que tú vas a salvar nuevos obreros y obreras para tu obra, nuevos misioneros y misioneras para tu obra. Amén. Te lo pedimos, mi Dios. Entréganos una gran cosecha en esta semana, Amén. Señor, misionera, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos, Señor, en tu nombre hacer las cosas como son agradables a tu bendita presencia y conforme a los parámetros de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Hermanos, que nos despiden. Bueno, desde aquí les mandamos un grato y gran saludo a todas aquellas personas que nos escuchan, sabiendo de que recuerde que estamos en la calle Ricardo Catalá número 17 bajo, que los cultos son los días lunes, miércoles, viernes y sábados a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Entonces desde aquí les mandamos un grato y gran saludo. Y recordarle que el día miércoles tenemos otro programa que va a estar dirigido por las damas. Amén. Amén. Un programa radial Amén. también Amén. a favor de la obra misionera. Así que, amados, pues nos despedimos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y nos vemos y continúen disfrutando de nuestra programación en Radio Manantial de Vida, aquí en Castellón 106.4 FM. Y si nos quiere escuchar a través de internet en mmmcastellon.org y a través del TuneIn también. Dios les bendiga, Dios les guarde.